Marta salió temprano de casa ese día. Como casi todos los viernes, fue al mercadillo cerca de la estación a comprar arroz, verduras y algo de fruta para el fin de semana. Conocía de memoria los gustos de los niños. A los más pequeños les encantaban las mandarinas, y los mayores solo comían plátanos si estaban muy maduros. Era el tipo de cuidado que nadie le enseñó, pero ya lo tenía en la mente. Había trabajado en esa casa durante 23 años. Empezó cuando la señora Eun-jung aún estaba embarazada de su primer hijo. Tomó el autobús, hizo transbordo, se enfrentó al frío, la lluvia e incluso a una pandemia, sin faltar jamás al trabajo. No era una simple empleada, al menos eso creía. Regresó con 2 bolsas medianas, una con 10 kilos de arroz, la otra con fruta y algunos productos de limpieza. Subió los 3 tramos de escaleras con calma, como siempre. Cuando se acercó a la puerta del edificio, se sorprendió al ver una bolsa negra rota y una de las muñecas de las niñas tirada en el suelo. Pensó que alguna niña del edificio la podría haber dejado allí. Solo se dio cuenta de lo que era cuando vio, junto a la puerta principal, 2 grandes bolsas de plástico, llenas de su ropa, algunas dobladas a toda prisa, otras claramente tiradas al azar. Reconoció de lejos la blusa azul con el botón faltante que solía usar en casa. Su corazón se aceleró, pero seguía sin entenderlo. Pensó que era un error. Levantó la vista, esperando ver a la niña mayor asomándose por la ventana, sonriendo, como a veces lo hacía, pero no había nadie allí. La puerta del apartamento 302 estaba entreabierta. Marta subió las escaleras con la bolsa de arroz en la mano derecha y la bolsa de fruta pegada al hombro. Dejó las 2 bolsas con la ropa allí mismo, en la entrada del edificio, porque no sabía qué hacer. Al entrar, vio a la señora Eun-jung apoyada en el marco de la puerta, con el móvil en la mano, sin siquiera levantar la vista. «Puedes dejar eso ahí, Marta. Ya no te necesitaremos». Eso dijo, secamente, como si acabara de colgar el teléfono de un servicio de comida a domicilio. Ninguna mirada, ninguna pausa, ninguna señal de que aquello le resultara difícil. Marta intentó preguntar si había pasado algo, pero su jefe solo respondió: «La situación ha cambiado. Es mejor así», y volvió a entrar, cerrando la puerta con ese sonido lento y pesado de una puerta que se cierra sin portazos. Marta se quedó allí, sin saber si seguía formando parte del lugar o si ya estaba invadiendo un espacio que ya no le pertenecía. No gritó, ni lloró, ni armó un escándalo. No era de ese tipo. Se quedó allí unos segundos, mirando la puerta cerrada, como si esperara que se abriera de nuevo y dijera que era un malentendido, una mala broma, o incluso un examen. Pero nada. El pasillo se quedó en silencio. El mismo pasillo donde había llevado loncheras, mochilas olvidadas, medicinas, víveres y muñecas. El mismo pasillo donde había oído llantos de madrugada, corrido con un termómetro en la mano y recibido notas dobladas de niños el día de la madre. Miró hacia abajo y vio que todavía tenía el arroz en el brazo. Bajó despacio, recogió las 2 bolsas con sus cosas y se fue sin mirar atrás. Nadie apareció en el balcón. Nadie la llamó por su nombre. Era como si nunca hubiera existido allí, o como si todo el tiempo hubiera sido un trabajo más, como el de repartidor de agua, el de conserje o el de la señora de la limpieza de abajo. La calle estaba húmeda por la llovizna que había caído antes. Marta caminaba despacio, intentando equilibrar las 2 bolsas mientras sujetaba con fuerza la de arroz, que ahora parecía más pesada. No sabía exactamente a dónde ir. La parada del autobús estaba a 4 cuadras, pero nunca tomaba el autobús con las bolsas llenas. Siempre regresaba con las manos llenas y el corazón tranquilo, sabiendo que en pocos minutos estaría de vuelta en el apartamento de la familia que conocía mejor que muchos de sus parientes. Pero ahora ese lugar se había convertido en un muro, una puerta cerrada y silencio detrás. Se sentó en el banco de cemento frente a la floristería y dejó las bolsas a un lado. Fue uno de esos momentos en los que el cuerpo sigue funcionando en piloto automático, pero la cabeza no puede entender qué está pasando. Intentó recordar si había hecho algo mal, si se había olvidado de algo, si los niños se habían quejado, pero no llegó nada, ni siquiera una razón razonable, solo la seca sentencia de su jefe, como un clavo clavado en la madera. Abrió el teléfono lentamente, buscando en su historial de llamadas a alguien a quien llamar. Tenía 2 amigas de la iglesia,
pero no quería parecer débil. Pensaba que podía con todo sola, como siempre. Hace unos meses, pensó en alquilar una pequeña habitación en las afueras para tener un lugar donde descansar cuando no estuviera en casa de su jefe, pero no tenía sentido en ese momento, ya que pasaba más tiempo allí que en cualquier otro lugar. Ahora extrañaba tener un lugar propio, no para vivir, sino para existir. El teléfono marcaba la hora, 11:42. Todavía era temprano, pero ya se sentía agotada, como si el día tuviera 20 horas. Se pasó la mano por la frente, respiró hondo y comenzó a empujar sus maletas hacia sí, como si eso evitara que todo se le escapara. Marta pasó más de una hora en ese banco, observando a la gente ir y venir con bolsas, mochilas y pasos apresurados. Nadie parecía notar a la mujer sentada allí, con la mirada fija y arroz en el regazo. Ella tampoco esperaba que nadie lo notara. Había aprendido con el tiempo que algunas presencias son invisibles, sobre todo cuando se acostumbran a cuidar a los demás sin pedir nada a cambio. Lo que le dolía no era solo que la hubieran echado, era la forma, la indiferencia, la forma en que su jefe mantenía la puerta entreabierta, como si Marta fuera una vendedora inoportuna, alguien con quien nadie debería perder el tiempo. Ni un gracias, ni un lo siento, solo un ya no te necesitamos, y el gesto con la cabeza, señalando las bolsas ya preparadas, como si se deshiciera de una entrega equivocada. Después, la puerta se cerró. Marta se quedó allí parada unos segundos antes de creérselo. Pensó que podría ser una broma pesada, pero era real. Los recuerdos de la casa llegaban lentamente, en extrañas oleadas. Recordaba a la niña que había cuidado desde bebé, ahora de casi 12 años, y al niño que hacía un berrinche todas las noches para dormir. Conocía los gustos de cada uno, los miedos de cada uno, los horarios de cada uno. ¿Cuántas veces se había despertado en mitad de la noche para tomar la temperatura, limpiar vómitos, calentar leche? ¿Cuántas veces había oído secretos susurrados en el pasillo porque los niños solo confiaban en ella? Nada de eso valía la pena decir adiós. Nada de eso tenía peso cuando decidían que ya no los necesitaban. El dolor era más fuerte en esos detalles, no por la pérdida de su trabajo, sino porque estaba claro que, a pesar de todo, nunca había formado parte de la casa. Solo había pasado. Era parte de la rutina, pero no de la vida. Marta se levantó con dificultad, se ajustó las correas del bolso y caminó lentamente hacia la parada del autobús. El arroz aún le pesaba en el brazo, pero no se atrevía a soltarlo. Era extraño pensar que hacía una hora lo había comprado para la cena de los niños. Iba a preparar el curry que les gustaba, con pollo desmenuzado y trozos de manzana. Ya había preparado los condimentos mentalmente, como siempre. Todo aquello ahora le parecía ridículo, un gesto inútil, como si intentara alimentar un recuerdo que ya no existía. En la parada, nadie le ofreció asiento ni entabló conversación. Se quedó allí, con el bolso en el suelo y la espalda dolorida. Cuando llegó el autobús, casi vacío, se sentó junto a la ventana y exhaló lentamente, como si intentara acallar su tristeza. El paisaje del barrio pasó a través del cristal y ella lo reconoció a fondo. La panadería donde compró pan sin azúcar para su jefe. La farmacia donde un día corrió a comprar antipiréticos. La floristería donde aprovechó una oferta especial y compró margaritas para los niños el día del niño, aunque no tenía por qué hacerlo. Todo tenía que ver con el hogar, con la vida que había llevado durante más de 2 décadas. Y ahora, todo parecía lejano, como si estuviera observando la vida de otra persona. Su celular sonó una vez, pero no contestó. Era su hermana, probablemente queriendo saber por qué tardaba tanto en pasar por su casa. Marta no sabía cómo decírselo. ¿Cómo iba a explicarle algo que ni siquiera ella entendía? No hubo pelea, ni error, ni aviso previo. Solo una decisión tomada por alguien que no quería explicar nada. Alguien que tenía prisa por cerrar la puerta, pero no por mirarla a los ojos. Marta se bajó 3 paradas más tarde de lo habitual. No quería llegar a casa de su hermana con la cara hinchada y la respiración entrecortada. Se sentó en un banco del parque, medio escondida entre los árboles, y se quedó allí un rato. Sacó el pañuelo del bolso, se secó la cara y respiró hondo. Intentó convencerse de que no podía llorar por aquello, de que había cosas peores en el mundo, pero en realidad no era tristeza,
Era más bien una mezcla de vacío y vergüenza, una sensación de abandono, como si su presencia hubiera dejado de tener sentido de la noche a la mañana. Ninguna nota, ninguna palabra de agradecimiento, solo el portón cerrándose tras ella. Recordó cuando llegó a aquella casa, con el pelo todavía teñido y el cuerpo más dispuesto. Los niños tenían 3 y 5 años. Lloraron cuando se fue. Ahora probablemente ni siquiera estaban en casa, quizá en inglés, quizá en alguna clase de refuerzo escolar, quizá ni siquiera se habían despedido. Cogió el móvil y miró el último mensaje que le había enviado a su jefe 3 días antes. Era una foto de los chicos durmiendo en el sofá tras una tarde de juegos. Había escrito: se cansaron de jugar tanto, hoy estaban contentos. Su jefe le había respondido solo con un emoji de corazón. Nada más. No había habido ninguna conversación reciente, ninguna señal de que algo fuera mal. Solo esa mañana, solo el susto. Marta pensó en enviar un mensaje, preguntar por qué, pedir al menos una explicación, un cierre digno, pero se detuvo. ¿Qué diría? Que sentía que merecía más, que después de tanto tiempo esperaba que la trataran con un poco más de cariño, que costaría poco mirar a alguien a los ojos y decir gracias. Guardó el móvil sin escribir nada. A veces el silencio ajeno duele más cuando nos damos cuenta de que, para ellos, la ausencia ya estaba resuelta mucho antes de la partida. Marta decidió caminar hasta casa de su hermana porque no tenía a dónde ir. La caminata se le hizo larga, aunque solo eran unas pocas cuadras, y el peso de las bolsas en sus manos le hacía sentir el cuerpo más pesado de lo habitual. En el camino, vio pasar familias, niños con mochilas, parejas conversando, y sintió una enorme distancia entre esa vida y la suya en ese momento. La casa de su hermana era modesta, no muy lejos de allí, pero parecía un refugio, un lugar donde al menos compartir el dolor. Al llegar, encontró a su hermana en la cocina, preparando algo sencillo, un plato que le recordaba su infancia. Ni siquiera necesitó preguntar. La expresión en el rostro de su hermana lo decía todo. Sin entrar en demasiados detalles, le contó lo sucedido. Su hermana escuchó en silencio, con una mirada triste, pero no ofreció ninguna solución milagrosa, solo un fuerte abrazo, la promesa de un lugar donde quedarse y un café caliente en la mesa para calmar su cuerpo y su alma. Mientras estaba allí, Marta sentía el peso del día regresar a cada instante. La sensación de abandono, mezclada con el miedo al futuro, le oprimía el pecho. Pensó en las noches venideras, sin saber si tendría dónde dormir, sin la rutina que la había sostenido durante tantos años, sin la presencia silenciosa de aquella casa que, aunque no era suya, formaba parte de su vida. También pensó en su jefe, en aquellos niños, en las miradas que ya no se cruzarían. No había rabia, ni deseo de venganza, solo un vacío enorme, una herida abierta que parecía no cicatrizar jamás. Y, en el silencio de la cocina, rodeada de olores familiares, Marta supo que su vida nunca volvería a ser la misma a partir de ese día. Ese momento de ruptura marcó para siempre quién era y quién sería a partir de entonces. Esa noche, Marta apenas pudo dormir. La habitación que su hermana le había preparado era sencilla, con una cama vieja y una ventana que daba a la tranquila calle. Pero el silencio parecía más fuerte de lo habitual, resonando las voces que ya no oiría. Las de la casa donde había trabajado tanto tiempo, las de los niños que había criado como si fueran suyos, aunque nunca los hubiera considerado familia. Allí tumbada, sintió la soledad oprimirle el pecho, una amarga mezcla de alivio por estar a salvo y dolor al saber que nunca volvería a ese lugar. Pensó en las pequeñas cosas que no podía llevarse, las fotos olvidadas, los juguetes que había guardado, el sonido de la cena que nunca volvería a oír. Todo parecía haberle sido arrebatado sin explicación, como si fuera invisible. Marta, una mujer que había dedicado su vida a cuidar de los demás, ahora se encontraba cuidándose a sí misma por primera vez. A la mañana siguiente, se levantó temprano, con el rostro aún marcado por el cansancio y las lágrimas que había derramado en mitad de la noche. Su hermana ya estaba en la cocina, preparando café, y la casa olía a pan recién hecho. Marta intentó recomponerse, pero su mirada en el espejo la mostraba diferente. Cansada, más frágil, pero aún resiliente. Sabía que ese día sería decisivo. Necesitaba pensar qué hacer, cómo seguir adelante.
porque la casa que la había echado ya no la quería, y el mundo exterior le parecía demasiado grande, lleno de puertas cerradas. Pero allí, en aquella sencilla cocina, con una hermana que no hacía demasiadas preguntas, empezó a comprender que quizá podría empezar de nuevo. Era solo el principio de una historia que aún no tenía fin. Esa tarde, Marta decidió dar un paseo por el barrio donde vivía con su hermana. Las calles parecían iguales, pero a ella todo le parecía diferente. Pasó frente a escaparates, pequeños comercios y el ruido de los coches, pero no tenía ganas de entrar en ninguno de los sitios. Sus pensamientos estaban en otra parte, intentando aceptar que, después de tantos años, era como si nunca hubiera existido para esa familia. Mientras caminaba, vio a una señora sentada en un banco de la plaza, observando los pájaros. Se sentó a su lado e intercambiaron algunas palabras, pero en ese silencio compartido, Marta sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una conexión humana sencilla y auténtica. Esa señora desconocida le ofreció un consuelo indescriptible. Al regresar a casa de su hermana, Marta se dio cuenta de la abrupta interrupción de su rutina. Ya no sentía el roce de los niños, el olor de la comida de su jefe ni las conversaciones en la sala. Era como si esa casa hubiera borrado su presencia. Apretó con fuerza la bolsa con las pocas cosas que tenía, sintiendo no solo el peso físico sino también el emocional de ese momento. Marta sabía que tendría que encontrar la manera de recuperarse, pero aún no sabía cómo. Era el comienzo de una nueva etapa, incierta y aterradora, pero una que debía afrontar. La sensación de invisibilidad en la que había caído le dolía, pero también comenzaba a despertar un discreto, casi oculto, deseo de encontrar algo para sí misma. A la mañana siguiente, Marta estaba sentada en la cocina de su hermana, mirando por la ventana, sin saber qué pensar. El silencio de la casa parecía amplificar el vacío que sentía en su interior. Al mismo tiempo, se dio cuenta de cómo había dedicado su vida a los demás, a esa familia, a los niños, a las tareas del hogar, y ahora no tenía a dónde volver. El mercado, la casa de su jefe, todo lo que una vez había formado un parte de su rutina estaba fuera de su alcance. Sintió una mezcla de rabia, tristeza y un profundo cansancio que parecía desbordar su cuerpo. Comprendió que necesitaba decidir a dónde ir, pero el futuro parecía un gran espacio vacío, sin fondo. Durante el día, Marta recibió algunos mensajes de conocidos y vecinos que se habían enterado de lo sucedido. Ninguno tenía respuestas, solo palabras de apoyo y ánimo para mantenerla fuerte. Fue en ese momento que se dio cuenta de que, aunque estaba sola en 1900, esa situación aún contaba con un pequeño grupo de personas que la apreciaban. La idea de no ser completamente invisible le trajo un poco de esperanza, un alivio a la tensión que la oprimió, pero en el fondo, sabía que esta esperanza tendría que construirse paso a paso, sin atajos, y que el camino sería largo y difícil. Por la tarde, Marta decidió ir al centro, con sus pocas maletas en la mano, buscando algo que la ayudara a recuperarse. Caminó por calles concurridas, donde la gente con prisa apenas la miraba, como si fuera invisible. Sentía el peso de cada mirada que apartaba, el silencio que parecía gritar su situación. Intentó recordar si tenía algún antiguo contacto, algún amigo o familiar que pudiera cobijarla temporalmente, pero se dio cuenta de que los lazos se habían debilitado con el tiempo y la vida que había construido era más frágil de lo que había imaginado. En ese momento, la sensación de aislamiento se hizo más evidente que nunca. Más tarde, mientras paseaba por un parque cercano, Marta se sentó en una banca a descansar. Observó a los niños jugar y pensó en todo lo que había sacrificado para garantizar la seguridad y el bienestar de esos pequeños. Una opresión en el pecho se unió a la tristeza, pero también un destello de fuerza al recordar todas las veces que la habían necesitado y valorado, aunque no fuera por esa familia. Fue un duro pero necesario recordatorio. Ella tenía valor, aunque nadie más quisiera reconocerlo. Con esa pequeña certeza, se levantó y decidió que no dejaría que ese día fuera el final de su historia. Marta se dirigió a una pequeña cafetería donde solía tomar café por las mañanas antes de ir a trabajar. El aroma a café recién hecho y el murmullo de las conversaciones le brindaron un consuelo momentáneo, pero pronto la realidad se impuso. No tenía a dónde ir.
y el vacío que dejaba la casa donde había trabajado durante más de 2 décadas parecía más grande que cualquier espacio físico. Un hombre mayor, sentado solo en la mesa, junto a ella, notó su mirada distante y le ofreció una sonrisa amable. Sin decir más, acercó una silla para que se sentara. Fue un gesto simple, pero en ese momento fue como si alguien reconociera a la persona detrás de la niñera invisible. Mientras conversaban, Marta contó un poco de su vida, sin omitir su dolor reciente. El hombre la escuchó atentamente y compartió historias similares que él también había enfrentado. En ese momento, Marta sintió que, a pesar de ser expulsada y abandonada, aún podía encontrar humanidad fuera de lo que consideraba su mundo. La conexión inesperada despertó una esperanza silenciosa. Tal vez no era el final, sino un nuevo comienzo, aunque lleno de incertidumbre. La tarde se acababa, y con ella, la idea de que nadie está realmente solo si sabemos mirar. Esa noche, Marta regresó a la pequeña pensión donde había encontrado una habitación temporal. Cerró la puerta tras ella, sintiendo el peso de todo lo perdido, pero también el alivio de estar en un lugar donde al menos podía pensar e intentar recomponerse. No había respuestas para lo sucedido esa mañana, ni palabras para explicar la prisa, el silencio, ni la frialdad de su jefa. Lo que quedaba era una profunda sensación de invisibilidad, un vacío que ni siquiera las maletas con sus pocas pertenencias podían llenar. Pero también había una tenue llama de resistencia, una silenciosa voluntad de seguir adelante, incluso si el mundo había decidido olvidar quién había sido durante tanto tiempo. Marta sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y que esta humillación podría ser un punto de inflexión, aunque aún no sabía cómo seguir adelante. El día había terminado, pero para Marta era el comienzo de una nueva lucha, una que ya no podía ignorarse ni fingir. Esas horas de dolor y abandono, vividas en silencio, lo cambiaron todo, y aunque a nadie le importara su partida, el recuerdo de ese momento sería una marca eterna, un recordatorio cruel pero real de lo que significa ser descartada cuando creías ser parte de la familia. La vida continuaría, sin duda, pero para Marta nada sería igual.